Bienvenidos al canal nuevamente. Vamos ahora a leer el capítulo 19 de Génesis usando la nueva traducción viviente y luego, como es de costumbre, vamos a analizar y aprender muchos mensajes, metáforas y símbolos que hay aquí en este capítulo y cómo podemos aplicar este mensaje a nuestra vida actual. Empecemos. Al atardecer, los dos ángeles llegaron a la entrada de la ciudad de Sodoma. Lot estaba sentado allí, y cuando los vio, se levantó para recibirlos. Luego, inclinándose rostro en tierra, les dijo: Mis señores, vengan a mi casa para que se laven los pies y sean mis huéspedes esta noche. Entonces podrán levantarse temprano y continuar su viaje. Oh, no, respondieron ellos, pasaremos la noche en la plaza de la ciudad. Pero Lot insistió, de manera que ellos lo acompañaron a su casa. Lot preparó un banquete con pan sin levadura y ellos comieron. Pero antes de que se fueran a dormir, todos los hombres de Sodoma, tanto jóvenes como ancianos, llegaron de todas partes de la ciudad y rodearon la casa. Gritaron a Lot: ¿Dónde están los hombres que vinieron esta noche? Sácalos para que podamos tener sexo con ellos. Entonces Lot salió de su casa y trató de hablar con ellos. Cerró la puerta detrás de sí y les rogó: Por favor, amigos míos, no cometan semejante perversión. Miren, tengo dos hijas vírgenes. Permítame sacarlas a ustedes y ustedes pueden hacer con ellas lo que quieran. Pero les ruego que no les hagan nada a estos hombres, porque son mis huéspedes y están bajo mi protección. Quítate de en medio, le gritaron, y siguieron diciendo: Este sujeto llegó aquí como extranjero y ahora actúa como si fuera nuestro juez. Te trataremos a ti mucho peor que a esos hombres. Entonces se lanzaron contra Lot y estaban a punto de derribar la puerta. Pero los dos ángeles extendieron la mano, metieron a Lot en la casa y cerraron la puerta. Luego cegaron a todos los hombres jóvenes y ancianos que estaban en la puerta de la casa, y así desistieron de tratar de entrar. Mientras tanto, los ángeles preguntaron a Lot: ¿Tienes otros parientes aquí? Saca de esta ciudad a tus yernos, hijos, hijas o cualquier otro. Estamos por destruir este lugar completamente. El clamor contra esta ciudad es tan grande que llegó hasta el Señor, y Él nos ha enviado para destruirla. Entonces Lot salió apresuradamente para hablar con los prometidos de sus hijas. Apúrense, les dijo, salgan de la ciudad porque el Señor va a destruirla. Pero los jóvenes pensaron que Lot estaba bromeando. Al amanecer, los ángeles insistían: Date prisa, toma a tu esposa y a tus dos hijas que están aquí. Vete ahora mismo o morirás junto con la ciudad. Como Lot todavía titubeaba, los ángeles lo tomaron de la mano y lo llevaron con su esposa y sus dos hijas, porque el Señor tuvo misericordia de ellos y los puso a salvo fuera de la ciudad. Cuando lo sacaron, uno de los ángeles les ordenó: Corran y salven sus vidas, no miren hacia atrás ni se detengan en el valle, escapen a las montañas o morirán. Oh, no, mi señor, rogó Lot, ustedes fueron tan amables conmigo y me salvaron la vida, y han mostrado tan gran bondad, pero no puedo ir a las montañas. El desastre me alcanzaría allí y pronto moriría. Miren, hay una pequeña aldea cerca de aquí. Por favor, déjenme ir allí. ¿No ven lo pequeña que es? Entonces mi vida quedará a salvo. Está bien, dijo el ángel, aceptaré tu petición. No destruiré esa pequeña aldea, pero date prisa, escápate allí, porque no puedo hacer nada hasta que llegues. Desde entonces esa villa fue llamada Zoar. Lot llegó a la aldea justo cuando el sol salía en el horizonte. Entonces el Señor hizo llover de los cielos fuego y azufre ardiente sobre Sodoma y Gomorra. Destruyó por completo a esas ciudades y a toda la llanura, junto con todos los habitantes y toda la vegetación. Pero la esposa de Lot miró hacia atrás mientras lo seguía y quedó convertida en estatua de sal. Abraham se levantó temprano esa mañana y se apresuró al lugar donde había estado en pie delante del Señor. Miró hacia la llanura, en dirección a Sodoma y Gomorra, y vio que de las ciudades subía humo como el humo de un horno. Pero Dios había oído la petición de Abraham y mantuvo a salvo a Lot, sacándolo de la catástrofe que destruyó las ciudades de la llanura donde Lot había vivido. Después Lot salió de Zoar porque le tenía miedo a la gente de allí y se fue a vivir en una cueva
en las montañas junto con sus dos hijas. Cierto día, la hija mayor le dijo a la más joven: nuestro padre ya es anciano y no queda ningún hombre en esta región que se case con nosotras, como se acostumbra en todas partes. Ven, vamos a emborracharlo con vino y luego tendremos relaciones sexuales con él. De ese modo preservaremos nuestra descendencia por medio de nuestro padre. Entonces esa noche emborracharon a su padre con vino y la mayor tuvo relaciones con él. Lot se dio cuenta cuando ya ella se acostó, Lot no se dio cuenta cuando ella se acostó ni cuando se levantó. Al día siguiente, la hija mayor le dijo a la más joven: anoche tuve relaciones sexuales con nuestro padre. Vamos a emborracharlo otra vez con vino y tú ve y acuéstate con él. De ese modo preservaremos descendencia por medio de nuestro padre. Esa noche también emborracharon a su padre con vino y la más joven tuvo relaciones sexuales con él. Una vez más, Lot no se dio cuenta cuando ella se acostó ni cuando se levantó. Como resultado, las dos hijas de Lot quedaron embarazadas de su propio padre. Cuando la hija mayor dio a luz, lo llamó Moab. Él llegó a ser el antepasado de la nación que lleva su nombre hasta el día de hoy. La hija menor también dio a luz a un hijo, a quien llamó Ben-Amí. Él llegó a ser el antepasado de la nación de los amonitas hasta el día de hoy. Muy bien, vamos a ver qué nos quiere decir Dios en este capítulo. El capítulo 19 de Génesis nos cuenta una historia fuerte y difícil, la destrucción de Sodoma y Gomorra, y cómo Lot y su familia fueron rescatados. No es un relato para pasar rápido, sino para detenernos a pensar en lo que Dios quiere enseñarnos. Sodoma y Gomorra eran como un campo lleno de hierba seca, esperando una chispa. La maldad se había extendido tanto que la justicia de Dios ya no podía ignorarla. Cuando Dios envió a los ángeles, era como una alarma de incendio sonando en la madrugada. Había que despertar y salir antes de que fuera tarde. Lot dudaba, su corazón estaba dividido, como alguien que intenta subirse a dos barcos que se alejan en direcciones opuestas. Sus afectos todavía estaban atados a esa ciudad. Aún así, Dios mostró misericordia y lo sacó de allí. Esto nos enseña que la gracia de Dios es como una cuerda lanzada a alguien que se ahoga. Aunque estemos confundidos, si la tomamos, Él puede rescatarnos. La esposa de Lot miró hacia atrás. Ese pequeño gesto era como intentar conducir un coche mirando solo el retrovisor. Terminó un desastre. Jesús mismo nos recordó esta historia cuando dijo: acuérdense de la esposa de Lot en Lucas 17:32. Mirar atrás fue quedarse atrapada en lo que Dios ya había decidido dejar atrás. Eso pasa cuando no confiamos totalmente en el nuevo camino que Él nos abre. Las ciudades fueron destruidas por fuego y azufre, como un bosque consumido por un volcán. Es una imagen fuerte, pero nos muestra que el pecado no es juego. Vivir alejados de Dios es como encender fuego dentro de nuestra propia casa y luego sorprendernos cuando todo arde. Lot, aunque fue librado, terminó en una cueva con sus hijas, y la historia termina con vergüenza. Aquí vemos que aunque Dios nos rescate, si no cambiamos de dirección, podemos seguir arrastrando hábitos y consecuencias que nos lastiman. La salvación es el inicio de un camino nuevo, no un boleto para seguir igual. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Primero, que Dios siempre da una salida, aún en medio del caos. Él es como un faro en medio de la tormenta, guiando al barco perdido hacia un puerto seguro. Segundo, que no debemos mirar atrás con nostalgia a lo que Dios ya nos dijo que dejemos. Si quieres caminar hacia un futuro lleno de propósito, no puedes seguir abrazando un pasado lleno de cadenas. Tercero, que el pecado promete placer, pero siempre termina cobrando caro. Es como una fruta hermosa por fuera, pero podrida por dentro. Para una persona que escucha esto, piensa en tu vida como un videojuego. Dios siempre te da la opción de reiniciar, de tomar un nuevo nivel, pero tienes que soltar el control viejo y confiar en Él. No se trata de ser perfecto, sino de dejar que Él sea tu guía.
Si hoy estás dudando como Lot, Dios te dice, no te quedes atrapado en un lugar que te destruye. Yo tengo algo mejor para ti. Y si estás tentado a mirar atrás como la esposa de Lot, recuerda que tu futuro no está en lo que dejaste atrás, sino en lo que Dios te promete adelante. Oremos. Padre Celestial, gracias porque tu palabra nos abre los ojos. Padre amado, ayúdanos a no mirar atrás con nostalgia al pecado, sino a caminar firmes hacia el futuro que tú nos das. Rescata a cada joven y adulto que escucha este mensaje y llénanos de valentía para confiar en tu camino. Te entregamos nuestro corazón y decidimos avanzar contigo. En el nombre de Jesús. Amén.